Cuando hablamos de discipulado, estamos diciendo que es un proceso que nos lleva el resto de nuestra vida, tanto para discipular como para ser discípulo. Aunque Jesús, Él solamente usó más o menos 3 años y fracción para entrenar a aquellos 12. Pero imagínese, ¿alguna vez usted ha pasado 3 años y medio con alguien? Hay personas que después del año ya se cansan. El discípulo del discipulador o el discipulador del discípulo ya se chocan, se fastidian y dicen, ay no, ya no, denme otro. No, pues si no son no son palomitas, no son personas. Por eso es tan importante en el paso 1 que hayas orado para que puedas, ¿qué era el paso 1? Para que puedas seleccionar a las personas que Dios está poniendo para que estén bajo tu cobertura. Una vez que ya tienes ese grupo seleccionado, que tienes esas personas, necesitas tomar la decisión de asociarte. El paso número 2 es asociarte, tomar la decisión de permanecer al lado de ellos para compartir la vida. Número 3, necesitas leerles la cartilla. ¿Qué es esto? Demandar obediencia, exigir obediencia. Es muy importante, si estamos reproduciendo el método de Jesús, que hagamos lo mismo que Él. Él pidió eso a sus discípulos. No les pidió que fueran, dijimos, inteligentes, o que fueran profesionistas, o que tuvieran un título o cierta posición económica. Lo único que les pidió, sean moldeables, sean gente que esté dispuesta a aprender y sean obedientes. Número 4, necesitamos comunicar el proceso de santificación y el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Así vamos a la mitad de esta serie, de este estudio acerca del discipulado. Hoy vamos a ver el paso 5 y el paso 6. Ahora sí, Cintia, vámonos hasta el 5. Vamos a buscar el pasaje en Juan 13, verso 15. Ya tienes a las personas, ya tomaste la decisión de pasar el tiempo con ellos, ya les dijiste lo que esperas, ya comunicaste también que es en el poder del Espíritu Santo que se va a hacer todo este proceso. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Cuando hablamos de demostración, dice el pasaje en Juan 13:15, ejemplo les he dado. Necesitamos moldearles a estas personas que están bajo nuestra cobertura cómo se vive la vida cristiana. Obviamente estas personas al inicio no tienen un referente. ¿Quién va a ser ese referente? Nosotros, los que nos hemos levantado como discipuladores. Ya les he dicho que no se vale el decirle al discípulo, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, porque yo te voy a fallar. No, como le dijo Dios a Job, cíñete bien los pantalones, fájate, ponte como varón y enfrenta el reto y el compromiso que como discipulador te toca. ¿Cuál es el reto? Ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Imagínate a Jesús diciéndole a los discípulos, tomen su cruz y tomen su cruz. Decirle a los discípulos, vayan y liberen a ese endemoniado, vayan y sanen a aquel leproso. Si Jesús hubiera empezado dando solamente órdenes, aquellos hubieran podido objetar y de manera justa, pero ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo se sana a un leproso? ¿O cómo se libera a un endemoniado? ¿O cómo es que hay que tomar la cruz? ¿A qué te refieres con eso? Recuerden que cada vez que Jesús dio una orden es porque ya Él había puesto primero el ejemplo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos cómo orar, es porque ellos ya lo habían visto a Él, escapándose en la madrugada, doblando sus rodillas y hablando con el Padre. ¿Cierto o no es cierto? ¿De dónde creen que despertó la curiosidad de los discípulos
que en una ocasión Pedro se acerca a Jesús y le dice: Maestro, enséñanos a orar. ¿De dónde saldría esa petición? Porque ellos, cuando ellos estaban despertando, Jesús ya tenía 1 hora o 2 horas despierto antes que ellos, y cuando lo veían alrededor, oye, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pues estaba dormido aquí a un lado mío. ¿No lo han visto? Y quizás allá a lo lejos, en la madrugada, un poquito apartado, en lo alto de la montaña, dice: mira, allá se ve una silueta, vamos a ver, debe ser Jesús. Y cuando se acercaban a cierta distancia, ¿qué es lo que miraban? Miraban a Jesús orando, orando. Cuando Jesús cada día iniciaba en oración y después el resto del día ellos veían los grandes milagros que Él hacía, ellos pudieron relacionar que había una conexión entre los milagros y la oración. Por eso en una ocasión Pedro le dice: Maestro, enséñanos a orar a todos nosotros. Yo les pregunto, ¿los discípulos no habían sido enseñados a orar cuando iban a la sinagoga de más chavitos? Yo creo que sí, pero la oración de ellos no tenía los resultados que tenía la oración de Jesús. Ellos notaban que había una diferencia entre Jesús orando y ellos orando. Por lo tanto, van con Él y le dicen: enséñanos a orar. Y es ahí donde tenemos la oración famosa del Padre Nuestro, donde Jesús les da instrucciones de cómo orar, qué debía incluir su oración. Pero además de enseñarles oralmente, ellos pudieron ver la oración en su máxima expresión cuando veían a Jesús de rodillas orando. Yo les he dicho, hermanos, discipulado no es tanto entregar hojas y hojas y hojas de estudios y estudios y estudios. Sí es parte, pero ese no es el objetivo. Además de entregar la hoja, además de darle el estudio, si el estudio trata sobre la oración, dile: pues vamos a practicarlo de una vez, ponte de rodillas, escúchame cómo oro y aprende de mí. Si el estudio, si la lección trata sobre la ofrenda, tráete el domingo a tu discípulo a un lado y dile: mira, así es como se llena el sobre del diezmo. Yo estoy entregando y poniendo en este sobre esta cantidad porque esto fue lo que gané esta semana y esto es el 10% que corresponde. Y aquí le estoy poniendo mis datos y lo voy a entregar. Y el discípulo está viéndote. Ya te he dicho, en alguna ocasión toma a un discípulo y dile: ¿sabes qué? Acompáñame. Voy a ir a hacer una visita. Me pidieron que fuera a orar por un familiar al hospital, pero quiero que vayas conmigo. ¿Qué tal si un día se ofrece y yo no estoy? Así ya sabes tú cómo hacerlo. Llévalo contigo, paséalo contigo. Pero dijimos que discipulado no solo es puras cosas espirituales. Dijimos que discipulado también es: vente a la casa, vamos a comer. Acompáñame en paz, vámonos de compras. Que también te vea cómo gastas. Compartir la vida es el principio básico del discipulado. Y eso implica para nosotros los discipuladores desprendernos de nuestro egoísmo y de nuestra comodidad. Cuando Jesús trabajó con estos 12, no solo les mostró cómo orar, les mostró cómo vivir, les mostró también cómo usar las escrituras. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, es tentado por el diablo en el desierto, y las 3 formas de tentación que el diablo le presenta a Jesús, las 3 Jesús las refuta con pasajes de la escritura. Los discípulos pudieron ver a Jesús actuando conforme a lo que la escritura dice. A veces la gente que está bajo nuestra cobertura, bajo nuestro discipulado, no es muy hábil en cómo relacionar lo que está escrito aquí en su vida diaria. Es tu tarea y mi tarea enseñarle a esas personas cómo este libro cobra vida y se vuelve relevante para cualquier situación que estamos viviendo nosotros 2000 años después de cuando fue escrito.
¿Te ha sucedido esto? ¿Has tenido esta experiencia de tomar algún pasaje y ministrarlo a la vida de algún discípulo y decirle, mira, ¿te das cuenta cómo este personaje vivió esta situación y se parece tanto a lo que tú estás viviendo ahora? Dios le dijo a ese personaje en ese día esto. Yo te digo hoy a ti lo mismo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. Esto es por poner un ejemplo, pero tantos pasajes que hay en la Escritura que tú puedes usar. Hay que ayudar a los nuevos creyentes, a los discípulos, a que vayan relacionando la palabra con su vida diaria. Jesús hizo esto. Y esto es tan importante, hermanos, porque la palabra de Dios es el arma principal que el Espíritu Santo usa para rechazar los dardos de fuego que el maligno nos avienta. Si no somos hábiles en usar la palabra de Dios, la Escritura, para nuestra vida diaria, las personas no van a tener las defensas, ni los recursos, ni las armas suficientes para hacerle frente a las situaciones de su vida. ¿De quién es esa tarea de enseñar? Del discipulador. Y Jesús lo hizo con ellos. También les mostró cómo ganar almas. Si tú te das cuenta, en todos los encuentros con Jesús, aquellos que han tenido dinamitas y han usado el libro con los 35 encuentros con Jesús, recordarán que en cada historia Jesús siempre traía a los discípulos con él. Si se topa con el endemoniado gadareno, ¿quién era el público que estaba allí en primera fila? Los 12. Jesús nunca ministró a nadie, nunca ganó un alma sin que los 12 estuvieran allí con él presentes. Cuando se acercó la mujer sirofenicia a pedir misericordia para su hija, ¿quiénes eran los que decían, ay Señor, quítala de aquí que nos incomoda? ¿Se acuerdan? Eran los discípulos. ¿Por qué? Porque allí estaban con Jesús. Cuando tuvieron que pasar por Samaria y Jesús se queda platicando con la mujer allí en el pozo, son los discípulos los que también están allí tratando de que ya vámonos, Señor, porque estamos en Samaria y aparte estás hablando con una mujer. Y Jesús les dice, es más, para distraerlo, le dicen a Jesús, ya trajimos el lonche, ya vente a comer, ya córtale a la mujer. Jesús les dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que esta mujer sea salva, cambie su vida, cambie su forma de ser. Los discípulos fueron testigos de la transformación que se dio en la vida de esa mujer y de todos los personajes que aparecen allí en los encuentros con Jesús, porque ellos fueron testigos de primera fila. Un error que a veces cometemos cuando tenemos a alguien bajo nuestra cobertura es que lo privamos de que nos vea en acción. ¿Sí? Esto es algo que necesitamos hacer, abrir nuestra vida y compartirla. Si yo quiero que los hermanos que me ayudan a predicar aquí prediquen cada vez mejor, no solo debo de darles una hoja con los puntos de cómo hacer un sermón, tendría que llevármelos conmigo y decirles, vamos a hacer un sermón juntos. Vean cómo se hace, desde el comienzo hasta el final, todo el proceso, compartirlo. Pero ¿sabes qué significa eso? Significa que mi intimidad, lo que me gusta hacer a mí, a lo mejor solito con Dios, voy a tener que compartirlo. Voy a tener que hacerme vulnerable, que me oigan orar, que me oigan llorar. Y a veces eso es lo que no queremos compartir. Ponemos una barrera, una distancia. Tenemos que romper eso. Jesús se hizo vulnerable para que ellos pudieran aprender de él de primera mano. Cuando se sintió angustiado en Getsemaní, no se apartó de ellos, sino que le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, acompáñenme, vengan conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Puedes imaginarte a Jesús sollozando, quebrantado, teniendo necesidad de que Pedro, Juan y Jacobo pusieran, así como hicimos ahorita con Juan,
las manos sobre su hombro y decirle: aquí estamos contigo, Señor. Jesús lo hizo. Y Él es Dios. Él es Dios. Él dejó que vieran esa parte débil, esa parte íntima de su relación con el Señor. Tenemos que abrirnos. ¿Qué más hizo Jesús? Les mostró cómo enseñar con naturalidad. Por eso al final todos estos, o la mayoría de ellos, terminaron siendo escritores. ¿Ya se fijaron que en el Nuevo Testamento hay cartas de Pedro? Imagínate al pescador escribiendo, al pescador convirtiéndose en un maestro de Biblia. ¿De quién aprendió? Del mejor. Del mejor. Después vemos que Juan también escribe. Juan también era pescador, apenas si sabían leer y escribir, y termina escribiendo el Evangelio de Juan. Termina escribiendo el Apocalipsis, 3 cartas que también aparecen allí. Jesús les enseñó cómo enseñar y ellos aprendieron muy bien, muy bien. Demostración significa que tú y yo tenemos que ser ejemplo. Las primeras 3 letras de la palabra ejemplo, ¿cuáles son? E, J y E. ¿Qué palabra se forma allí? Eje. El eje es el centro de donde parte todo lo demás. Tú tienes que convertirte en el eje de esas personas, el primer referente. Cuando alguien se pregunte cómo es ser un cristiano, que pueda levantarse esa persona y decir: yo no necesito buscar en nadie más. Mi discipulador es la persona que me enseña cómo ser un verdadero cristiano. Y esa sería la mejor recompensa para ti que estás discipulando, que te reconozcan como un buen maestro, un buen discipulador. El paso número 6, además de demostrar, viene una parte aquí que es donde yo creo a veces batallamos muchísimo. Yo batallo en lo personal, pero que es el gran secreto para el crecimiento y la multiplicación. La mayoría de los nuevos, no quiero llamar programas, pero estrategias de discipulado, están incorporando este principio. Nosotros lo vimos, por ejemplo, ¿cuándo fue que vino Clint? ¿Hace 2 años? ¿La primera vez que vino? ¿3 años ya? Bueno, en una de las conferencias él maneja esos principios. Claro que el hermano lo maneja de otra forma, pero el principio es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Después de un tiempo, hermano, cuando el discípulo ha caminado contigo y ha estado observándote a ti cómo haces las cosas, cómo oras, cómo te desenvuelves en una situación en particular, cómo preparas un estudio, cómo diriges una reunión, cómo evangelizas a una persona, cómo es que gastas tu dinero, todo lo que él ha estado observando, ahora es tiempo de ponerlo a prueba. Y esto es algo que a veces no nos gusta. El discipulador, si quiere que su red crezca y se multiplique, necesita empezar a delegar. Delegar no quiere decir que ya yo como discipulador me tiro a la hamaca, yo ya no hago nada y que los demás hagan todo. Delegar significa asignar tareas. Asignar tareas. Y este es un principio que necesitamos empezar a hacer. Yo ya le dije ahí a los de mi sector, queremos dar el paso a convertirnos ya en una dinamita, hacerlo semanal, pero les leí la cartilla el viernes. Les dije, las últimas 5, 6, 7, 8 reuniones me han visto a mí dirigir, orar, compartir el estudio. A partir de nuestra próxima reunión, alguno de ustedes tendrá que dirigir, alguno de ustedes tendrá que compartir el estudio, alguno de ustedes tendrá que hacer algo, porque si no, estamos obstaculizándole el crecimiento a esas personas. Cuando tú tienes un bebé recién nacido, tú le preparas la comida, tú le sirves la comida y tú le das de comer.
porque él es incapaz de hacer eso, ¿sí o no? Pero después de cierto tiempo, imagínate nada más, con tu bebote de 20 años y que tú tuvieras que hacer la comida, servirle la comida y todavía darle de comer. Se vería un poco, ¿cómo se vería? Se vería ridículo, ¿no? Se vería mal. Tu hijo, el otro, el mayorcito, ya come solito, ya le sueltas. A este no, este acaba de nacer, a este tú le das. Pero al otro le sigues preparando la comida, pero ya le das su cucharita y le dice, ándale, mijo. Y a lo mejor se va a batir al principio, va a desperdiciar bastante, pero se va enseñando a comer. Va a llegar un momento en que va creciendo, y si ya es una señorita o un señorito, por ejemplo, yo sé de Elliot, ¿ya se fue Elliot a su clase? Bueno, yo sé de Elliot, que Elliot sí sabe hacer el desayuno. O sea, Elliot ya llegó a una edad en que no nada más ya sabe comer por sí solo, sino que ya también está ayudando a hacer la comida y a servirla. Es un proceso natural. Va a llegar un momento en que tú le digas, Alondrita, llego a las 3, tienes la comida lista. A lo mejor ya hace sus pininos, ¿no? Tortillas sabe hacer, de las de harina paloteadas, y le quedan buenas. Necesito ir a checar eso. Voy a ir a supervisar, como dice ahí. Ah, no, ese es el otro paso. Pero en el 7 sí, supervisar. Hay que supervisar las tortillas de harina. Necesitas asignar tareas, hermano. Asignar tareas. Para los que trabajan de lleno los viernes en el ministerio de líderes en entrenamiento, ya se han fijado que para asignar tareas no hay edad. No hay edad, porque desde los 6 años hay chiquitos que vienen a esas clases y ya les dan alguna tarea conforme a su edad, ¿verdad? Pero ya tiene alguna asignación. Y así como desde un chiquito hasta un adulto, todos podemos tener tareas de las cuales hacernos responsables. Eso es parte de nuestro crecimiento como discípulos. Así que, hermano, si tú eres discípulo de alguien y ese discipulador un día te asigna una tarea, no te sientas ofendido. No digas, pues, ¿qué se cree? ¿Que soy su sirviente o algo? No, es parte del proceso para que tú crezcas. Para que tú crezcas. Necesitamos que esto suceda. Además de asignarles trabajo, el principal que Jesús les pidió fue que se dedicaran a la tarea de evangelizar por las regiones cercanas a Israel. Lo primero que Jesús les pidió no fue una tarea monumental. No crean que Jesús empezó con vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa no fue la primera instrucción. Vamos a Marcos, ahí 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero en Mateo 10 hay una instrucción precisa de parte de Jesús. Observen que no los envía luego a ir a todas las naciones. Les dice en el verso 6, bueno, desde el 5. A estos 12 envió Jesús, Mateo 10:5, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles que no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan primero o vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús no los envió a las naciones luego? Es como si le dijeras a David, Luis, David, hijo, necesito que cuando regrese tengas la casa totalmente ordenada, tengas a tu hermano bañado, que esté alimentado y todo seguro, todo listo para cuando tu papá y yo lleguemos. ¿Qué edad tiene David, Luis? ¿Cuánto? 3 años. ¿Es una tarea acorde a la edad del niño? Apenas si puede cuidarse él solo. ¿Qué va a cuidar al hermano? No sabe ni bañarse, yo creo.
apenas está aprendiendo a ir solito al baño, mucho menos va a saber guisar. Si Jesús les hubiera dicho: muchachos, aquí están conmigo, vamos a empezar nuestro proceso de discipulado, la primera tarea que tienen que hacer es: vayan a todas las naciones, vayan con los gentiles y los samaritanos. ¿Te imaginas? Qué paquetote al inicio. Jesús les fue dando tareas conforme a sus capacidades, conforme a su madurez, poco a poco. Cuando Jesús terminó todo ese proceso de discipulado, fue cuando en Mateo 28, ahí sí les dice: ya me voy al Padre, no los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo, por lo tanto, esperen que llegue Él sobre ustedes, y cuando Él llegue, quiero que vayan y hagan discípulos. Ahora sí les dice: a todas las naciones. Observamos en Mateo 10, si tú lo quieres leer, todo el capítulo 10 de Mateo son puras instrucciones de Jesús que les da a los discípulos con respecto a la tarea de evangelización. La tarea de un líder, de un discipulador, es siempre estar al pendiente de lo que hacen sus muchachos. Quizás ahora en esta parte sea ellos los que tengan la parte activa. Ellos te observaron a ti mientras tú hacías, ahora te toca a ti observar mientras ellos lo hacen. Y mientras ellos lo hacen, tú vas tomando nota y vas diciendo: acá la regó aquí, necesito decirle una observación en cuanto a esto. Habló muy golpeado, se desvió del tema, terminó en una apologética del cristianismo en vez de compartir el evangelio, porque eso suele suceder. La gente hace preguntas y terminas enganchándote con que no, es que el cristianismo es mejor que los testigos de Jehová. Se va totalmente la conversación. Apologética quiere decir defensa de la fe, y empiezas solo a discutir de tal manera que la persona ya se enojó contigo y no te va a escuchar cuando tú quieras presentarle el plan de salvación. Entonces la tarea del discipulador ahí es estar checando, observando, haciendo indicaciones, dándoles instrucciones primero y viendo que el proceso se realice de la manera que se los está pidiendo. ¿Qué instrucciones dio Jesús? Por ejemplo, solo vayan con los israelitas, inicien por allí, no se vayan con gentiles ni samaritanos. ¿Qué es lo que van a hacer? Solo prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que van a predicar. Respalden este mensaje sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Imagínate, y eran las tareas sencillas, ¿no? A ver, Leo, ¿qué te parece? Que te ponga ahí de tarea la próxima semana: Leo, tráeme un muerto resucitado. Echen fuera demonios. No sé si te vaya a tocar, Juan, pero tienes que estar listo si amerita la ocasión, porque así como recibieron de gracia deben dar. ¿Qué significa eso? No cobren por lo que van a hacer, no cobren. Desde esas épocas ya había gente que del evangelio se aprovechaba para sacar dinero extra, ¿sí? No cobres por abrir tu dinamita. Decirle: yo pongo la casa, pero se las alquilo en 500. No, esto es gratuito. O pastor, si usted quiere que yo sea líder de una dinamita, le voy a costar 1,000 al mes. Esto se hace por amor al Señor y es gratuito, porque de gracia recibimos, gratis recibimos el evangelio y gratis también lo compartimos. Jesús les dijo: cuando vayan por los caminos, no lleven ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven alforja para el camino, no lleven lonche, no lleven otro calzado, no lleven bastón, porque el obrero es digno de su alimento. A la casa donde lleguen, allí ustedes van a permanecer hospedados, y en esa casa ahí les deben de dar de comer, porque el obrero es digno de su salario. Ustedes están trabajando para el reino y allí los deben de cuidar y de proveer lo que necesiten para que ustedes hagan su trabajo. ¡Qué instrucción! ¿Te atreverías a hacerlo hoy día? Vámonos a Lagos de Moreno sin dinero y sin maletas, a ver qué.
Está bueno. En cualquier ciudad donde entren, primero busquen al hombre de paz, a la familia en la que Dios ya ha estado trabajando. ¿Sí saben que Dios siempre está trabajando? ¿Quién es el más interesado en que las almas, las personas sean salvas? ¿Dios o nosotros? Es Dios. ¿Sabes que cuando tú vas, Dios ya fue y vino? Cuando tú tocas a la puerta y apenas vas a presentar el plan de salvación, quizás el Espíritu Santo desde días atrás ya estaba preparando ese corazón. Es nuestra tarea, la instrucción que Jesús le da a los discípulos es: busquen en quienes el Espíritu Santo ya ha estado trabajando con anterioridad, porque esa persona va a tener un corazón disponible para recibirles, para hospedarles, para alimentarles, para ofrecer su hogar, que sea centro de operaciones para que ustedes hagan la tarea de evangelismo. Si en la casa, dice allí, no les quiere recibir, y si en la ciudad donde ustedes están predicando rechazan el mensaje, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la instrucción? Sacúdense el polvo de los pies y retírense y vayan a otra ciudad. Esto, hermanos, es importante porque nos quita a nosotros un peso de encima. A veces vamos a una casa y decimos: es que no quiso aceptar a Cristo, soy un fracaso, no soy un buen mensajero, no sé cómo compartir. Tu tarea solo es compartir. El que se encarga de convencer es el Señor. Esa tarea no nos corresponde ni a ti ni a mí. Si alguien se convence, dale la gloria a Dios, porque vas a tener la oportunidad de verlo nacer de nuevo en Cristo. Y si no, sigue la instrucción. Yo cumplí con ofrecértelo, tú no lo quisiste, me retiro. Bye, chao. Me sacudo el polvo de los pies y me voy. Y si tú sigues leyendo Mateo 10, vas a encontrar bastantes instrucciones que Jesús les da. ¿Por qué? Porque la tarea del discipulador es ayudar a los discípulos a que aprendan a hacer la tarea de manera excelente. Por eso es que nuestra tarea no termina. Algunos hermanos aquí hemos cometido el error de que compartimos el evangelio, vemos que la persona abre su corazón a Cristo, le damos las primeras 5 o 6 lecciones de qué significa el nuevo nacimiento, empezar a asistir a la iglesia, tener tu devocional, hacer la oración y bautizarte. Y cuando vemos que esa persona alza la mano de que sí quiere bautizarse, el discipulador dice: ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, y suelta a la persona después de que se bautizó. ¿Sabes que el bautismo es solo el primer paso de obediencia? La tarea apenas inicia allí. No puedes conformarte con que esa persona se haya bautizado. Tienes que verlo ahora cómo crece en Cristo. Y ese privilegio lo tienes tú como discipulador. Así que, hermanos que están en esta tarea, que ya empezaron y que ya tienen ahí sus familias, no quiten la mano del arado, ni den marcha atrás. Manténganse fijos en el rumbo hasta ver que esos chiquitos entre comillas, que vienen detrás de ustedes, los puedan ver creciendo. ¿Cómo se vería que un día esta Esmeralda estuviera dirigiendo el culto así como tú lo diriges? O a lo mejor hasta mejor, ¿no? O Gaby, ¿ya te tocó dirigir aquí, Gaby? No, ¿verdad? Gabriel, toma nota. Ese es el gozo del discipulador cuando ve que sus hijos, decía Juan, no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos están creciendo en la fe. Nada se compara a eso. Qué precioso es, por ejemplo, Mague, todavía le dices mamá, ¿no? Bueno, ¿por qué le dice mamá? No es su mamá, pero como Mague fue la que compartió con Claudia, Mague, ¿cómo se siente cuando como abuela espiritual, entre comillas,
la hija ya aprendió también a ganar a otros para Cristo. Esas son satisfacciones que no se pagan, hermanos. Esos son galardones que Dios tiene reservados solo para aquellos que se atreven a ser como Jesús. Y ese es nuestro máximo privilegio mientras caminamos sobre la tierra: ser discípulos de Jesús. Ese título nos será quitado cuando ya estemos en el cielo. Ahí ya no va a haber necesidad de seguirlo, porque ya estamos con Él, porque ya cumplimos lo que teníamos que cumplir. Allá vamos a disfrutar de otros títulos, pero el mayor privilegio mientras estemos aquí caminando sobre la tierra es ser un hijo de Él y ser un discípulo suyo. No hay más, no hay más. Esa debe ser tu máxima aspiración aquí, sobre la tierra. ¿Estás dispuesto a unirte a ese deseo de Dios? ¿Quieres que esto se convierta en tu máxima aspiración? Cierra tus ojos, oremos a Dios.